día de hoy se cumple un aniversario en este caso, el asesinato de Mahatma Gandhi, este personaje fundamental, digamos, para la independencia de la India, en un primer plano, pero en otros planos, un personaje cuyo pensamiento y cuya acción política y social en los años 20, en los años 30, pues se convierte en un referente de lucha, de transformación social por la vía, no solo por el tema metodológico, sino por el tema de la esencia justamente del planteamiento de esta movilización, de esta lucha social, de esta lucha por la transformación. En principio, pues de lo que es su país, de la India, pero que evidentemente rebasa las fronteras y se convierte de alguna manera en una posición de vida para muchas personas. Y bueno, cuyo pensamiento, por supuesto, hoy en día pues es tan vigente como como en 1948, cuando fue desafortunadamente asesinado. Y bueno, pues queremos hablar de Gandhi el día de hoy. Pietro, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada así de bote pronto esta mañana. Gracias, buenos días. No, a ti, Jaime, un gusto compartir contigo y con todo el auditorio. Un abrazo y que sea una linda semana para todos. Igualmente, mi querido Pietro. Oye, ¿quién era Gandhi o quién es Gandhi? Bueno, me pareció importante escuchándote ahora que resaltaras de algún modo la universalidad de Gandhi, ¿no? Más allá de la lucha concreta en su territorio, que no se llamaba la India todavía, eso es una creación posterior, ¿no?, al proceso de la independencia, pero él sistematiza un método que él incluso tiene una frase famosa que respecto a la acción no violenta, que habla que era antigua como las montañas. Quizás pueda exagerar un poco o no, pero la idea creo que es clara, está en la construcción de la especie humana, y la virtud de él, que siempre dice que no inventó nada nuevo, pero sí es verdad que logró sistematizar una serie de valores, de ejes claves para esta forma de confrontación del poder, de humanizar a los demás y a uno mismo, y lo puso en práctica. No solo lo hizo desde una visión teórica, él aparte no escribía casi, escribía artículos de periódico semanalmente en distintas lenguas, escribía cartas, pero no tanto libros. Fueron otros los que sistematizaron esa parte de su pensamiento, pero sí su práctica y bueno, sus textos sobre todo de periódico que se leía en las plazas de toda la India por décadas, en forma pública por el gran incluso analfabetismo que había en esa tierra, pues sí sistematizó mucho, sobre todo en la clave del programa constructivo, o sea, del modelo de sociedad, poco lo que el zapatismo llama autonomía, y en la clave de la no cooperación y la desobediencia civil. Y en este sentido, como ya tú lo has dicho, esta universalidad de Gandhi es una universalidad que se aplica, pues evidentemente, al tema de los territorios, ¿no? Lo mismo en la India que en Chiapas o en otras latitudes, salvadas obviamente las propias circunstancias concretas de cada territorio, pero también en el tiempo, ¿no? Porque hoy mismo el pensamiento de Gandhi en relación a no cooperar con aquellas acciones que son inhumanas, a desobedecer aquellas leyes que afectan a otros, que son inhumanas también en sí mismas, etcétera, pues es un pensamiento muy vigente y particularmente con esta nueva circunstancia en la que llevamos una semana, aunque no es solamente el hecho de la llegada de Trump, sino es una serie de circunstancias que han llevado al mundo a este momento con Donald Trump en la silla del más poderoso del mundo, ¿no? Sí, creo que
entre comillas, por desgracia, es más actual hoy que en su época, incluso en la impugnación al capitalismo que él hace y cómo ve el proceso hacia el que va. En su época había un gran industrialismo, habría una gran esperanza, incluso el mismo mundo comunista asumió el industrialismo como forma de desarrollo, o sea, había una esperanza en el sistema desarrollista que pudiera resolver temas del hambre, de la igualdad, etcétera, y hoy en día está muy claro la debacle, la catástrofe en la que está sumida pues la especie en nuestros países por el tema económico y de este modelo. Entonces, en muchas cosas las impugnaciones de Gandhi son más actuales hoy que en su época, y eso es interesante. Ahora, es importante no sacarlo de contexto, no idealizar, no absolutizar, pero sí registrar los avances que nos ayuden a luchar mejor hoy. Él, por ejemplo, bueno, lógico, luchó contra Inglaterra, que era el mayor imperio, un imperio con una tradición de respeto a la ley muy particular y fuerte, una tradición de la identidad moral pública del gobernante, de la autoridad importante. Y hoy en día, pues el imperio de Estados Unidos, y ahora con la llegada de Trump, como dices, es en muchas cosas lo opuesto, o sea, la ley queda totalmente en segundo plano, la historia, los procesos sociales anteriores son borrados de un plumazo como si empezara con él una nueva historia, todo el prejuicio social, la otredad, el aniquilamiento del que piensa diferente, quedan totalmente relegados, ¿no? Entonces, en ese sentido, la confrontación gandhiana, por ejemplo, de la desobediencia civil, se vuelve incluso más actual y necesaria, esa reflexión de qué es realmente la ley y cómo no acatarla cuando atenta contra la integridad humana, ¿no? Creo que lo que pasó este fin de semana en los aeropuertos de Estados Unidos fue algo profundamente conmovedor, la verdad, hasta casi las lágrimas, porque la gente entendió que a la autoridad autoritaria hay que enfrentarla, detener la mano criminal, asesina, impune de gobernantes o de otro tipo de, no solo de políticos, y fue a los aeropuertos a recibir a los musulmanes, a violar la cerca, las vallas, a meter su cuerpo junto al de ellos, y creo que son acciones, igual que el tema de las ciudades santuario, profundamente importantes en la no cooperación y la desobediencia civil, que encarnan mucho estos principios profundos gandhianos de que antes que la ley viene la conciencia. Pietro, mucho se ha hablado, evidentemente, primero en un sentido catastrofista, y sí es una catástrofe, hay que decirlo así, de la llegada de Donald Trump, digamos, como representante de un grupo, porque es Trump, pero no es él en sí mismo, sino es la representación, en este caso, a veces hasta de manera caricaturesca, burda, del pensamiento de una parte, de un grupo de la humanidad que no acepta al otro, que no lo admite, que quiere exterminarlo, etcétera, etcétera. Y es un hombre evidentemente con mucho poder, y esto es una catástrofe, es una circunstancia que recordaremos como algo muy lamentable en el futuro para el planeta, si es que le queda futuro al planeta. Esto por una parte, pero por la otra, visto desde una perspectiva, digamos, como si fuéramos unos, en este caso, unos practicantes del judo, también podríamos decir que esta fuerza que está imprimiendo, digamos, este personaje que representa a este grupo, podría llevarnos, digamos, a darle una vuelta a lo que está ocurriendo en el planeta. Es decir, esta reacción de la gente, lo que tú narras de lo que ocurrió ayer en los aeropuertos, este hartazgo en la sociedad frente a la opresión aquí en nuestro país con el tema del gasolinazo y de todo lo que viene, etcétera, ¿tú consideras que esto podría justamente a darle la vuelta, que el tema de Trump se convierta más bien en una provocación a lo más humano que tenemos y que en algún momento podamos darle la vuelta a esta circunstancia?
Sí, me parece importante lo que dices, e incluso usar la idea del judo político, de darlo vuelta contra él. Es un poco la experiencia del gasolinazo aquí, también en otra escala, porque por supuesto que va a estar reactivando las partes, porque es tan burdo, tan frontal, tan provocativo, tan antihistórico con parte de la cultura del propio país norteamericano, aunque existe también la otra cultura, como dices, pero sin duda genera en la gente, le toca de cerca cosas por los vecinos, por la gente que conoces en la escuela, etcétera, que empieza a ser en una sociedad tan intercultural e interracial como la estadounidense, empieza a ser tocada por la inhumanidad y sientes una relación de afecto, de cercanía y te sientes involucrado. Entonces lo que va a haber es un repunte enorme de la resistencia civil, pero ante tanta agresión y violencia como el caso del gasolinazo o el caso de Trump, la resistencia civil se manifiesta en grados mayores. Por eso el tema de la desobediencia civil y la no cooperación. O sea, se radicaliza moral y materialmente. Eso es muy bueno porque es un avance. Y claro, uno creía que ya con tantas historias de violencia, de exterminios, de gran impunidad del pasado, dictaduras, la humanidad aprende más, pero a veces los procesos son de media y larga duración de aprendizaje de la especie y volvemos a estar en situaciones que creíamos superadas, ¿no? Pero de algún modo se va a radicalizar la toma de conciencia de la gente, la moral y las acciones. Y eso es un signo de esperanza, te digo, igual como está pasando aquí. Y es interesante porque a mí más que los que votaron por Trump, que puedo entender, lo que más me inquieta es los que no votaron. Realmente creo que esa es la gran pregunta que tenemos en el tema del Brexit, en el tema de la paz en Colombia, en el tema de Estados Unidos, como un porcentaje tan alto de población en coyunturas muy particulares y especiales y determinantes para la vida de muchos, no fue a votar. Porque yo entiendo que alguien no vaya a votar cuando hay elecciones normales, incluso presidenciales normales, porque está uno harto de la clase política, del sistema electoral, de la impunidad, etc. Pero estas tres situaciones, sobre todo lo de Colombia y lo de Trump, eran situaciones de frontera de otro tipo, donde aunque sea tú, vas a votar no, o vas a votar Trump. O sea, yo puedo entender a alguien que va y vota Trump, pero me cuesta mucho entender quién no votó. Y es muy interesante porque Trump, en la primera marcha esta enorme de las mujeres, leí así en el periódico una frase de él que me llamó la atención y creo que en parte le da el clavo y dice a la gente por qué no fueron a votar. Él mismo dijo, y creo que es un poco ese el sentido de lo que se está despertando, y bueno, ya no importa y no vamos a estar llorando sobre el pasado, pero lo importante es que ahora sí metan el cuerpo contra él y sus ilegalidades. Claro, oye, Pietro, y fíjate, hemos estado platicando de este fenómeno. El año pasado lo estuvimos platicando mucho aquí en este espacio sobre el Brexit, sobre Colombia, etcétera. Y, y de pronto Trump, estábamos platicando también con un académico, el profesor Armando Vázquez de la Universidad de Long Beach en California, y él decía, el problema es que de pronto Trump llega al poder utilizando la vía democrática y luego se comporta como un dictador autoritario, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, este descrédito que tiene la metodología democrática representativa a través del voto, pues nos lleva a una situación como esta, en donde nos planta cara contra nosotros, digamos, el reflejo de lo peor que hemos vivido en la humanidad. Él incluso lo compara, Armando Vázquez lo compara con Hitler, pues, ¿no? Y entonces tenemos que llega por la vía democrática, se instaura como aunque lleva una semana, como una especie de dictador y amo y señor de las riendas del mundo. Ya vimos lo que dijo su embajadora, vamos a anotar aquellos que los nombres de quienes se nos opongan, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto también es un agotamiento de la democracia, o es que el descrédito en la democracia nos trajo hasta este punto. Bueno, él
usó la vía democrática, pero en ningún momento los medios que usó fueron democráticos al interno del mismo precandidatura republicana. Porque nadie puede decir que está sorprendido por lo que está haciendo, porque está haciendo al pie de la letra lo que dijo que iba a hacer. Y creo que ahí jugó mucho parte de esa ingenuidad o de ese empirismo lógico que cree que hablando se convence a la gente. El caso más patético es el de Peña Nieto cuando invitó a Trump, que creyó que lo iba a convencer hablando. Eso es una ingenuidad epistémica brutal, creer que alguien convence a otro a partir de lo axiológico, de valores, de un discurso. Mucho más cuando hay intereses económicos, políticos, cuando hay desequilibrios psíquicos atrás y todo, no es el tema del discurso el que construye la humanidad. Lo primero es parar la mano asesina y se le debió parar mucho antes. Lo que pasa es que ni al interno de su partido y luego a nivel nacional, por muchas razones, lo pudieron hacer. Entonces, yo creo que lo que está agotado es el modelo en el sentido de del tipo de representatividad política, de la clase. Nuestro país es un ejemplo acabado en eso, incluso peor que Estados Unidos en el tema de diputados y senadores y la relación con las bases y a quienes representan, porque ellos llegan ahí, se olvidan absolutamente de todo mundo. No hay el más mínimo control social. Entonces, lo que estamos viendo un poco, me parece, no sé, porque es muy pronto y hay que ser humildes, no podemos saber realmente, es que la población de Estados Unidos está retomando algo que está en su cultura realmente desde su fundación en 1776, que es el control social a sus representantes y al poder. Claro, lo que pasa es que lo va a tener que ejercer hacia alguien que se burla y manipula totalmente el tema de la legalidad, del respeto al otro, etcétera. Entonces es una situación mucho más frontal y complicada, pero está claro que el pueblo de Estados Unidos en parte va a dar la lucha y hay que estar cerca y sumarse, igual que también el pueblo mexicano está creciendo en el grado de su lucha hacia la autoridad y el poder, ¿no? Eso sí creo que está cada vez más agotado. Correcto. Oye, Pietro, ¿qué hay que hacer? Ya empezaste a decir, hay que estar cerca de la lucha de los norteamericanos. Nosotros tenemos nuestra propia lucha acá, el gasolinazo, la economía, todo este modelo en donde abiertamente la carrera política, si existe esta expresión, pues se ha convertido en una carrera por el enriquecimiento ilícito, pasando por encima de los otros, etcétera. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer en esta coyuntura justamente para utilizar la fuerza de aquellos y darles la vuelta? Bueno, no es lo mismo la situación en el norte que aquí, aunque tiene como cultura de confrontar a la autoridad, de desobedecer las órdenes inhumanas, la misma cultura, en mucho también desde el mismo gandhismo. Pero no hay duda que la ciudadanía tiene que organizarse en otra forma, articularse en otra forma, pero la experiencia mexicana, por ejemplo, porque en Estados Unidos hay mucha experiencia también de organización en células autónomas, eh, ciudadanas, etcétera. Aquí también, incluso rurales, ¿no? Todas las resistencias territoriales y todo. Pero nosotros creo que tenemos un problema histórico de articulación nacional de la protesta, de estos gritos de levantamiento que han habido últimamente, porque caemos o en arribistas políticos, en arribistas de liderazgos sociales o en mesianismos individuales que van a salvar ellos solos al país o a liderar a todos. Entonces nos cuesta mucho articular esos focos de resistencia en proyectos constructivos más nacionales, que es lo que realmente toca más al poder, porque la suma de protestas no se convierte mecánicamente en una protesta mayor, se necesita articular. Y uno dice, claro, hay protestas en 26 estados al mismo tiempo por el gasolinas, pero eso no quiere decir necesariamente que sube la confrontación al poder o que se tambalean más las decisiones. El mecanismo es más complejo. Entonces, yo digo, sin duda hay que escalar el tipo de acción,
hacia la no cooperación, formas de huelgas, boicots, otro tipo de cosas, y hacia la desobediencia civil totalmente legítima, porque las leyes que nos imponen son completamente violatorias de la opinión ciudadana, de la consulta. ¿A quién consultaron para subir 20% la gasolina, las uvas de luz, tortilla, gas? ¿A quién consultaron? ¿A quién consultaron para la reforma energética y la reforma educativa? A nadie. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, así casi como una hipnosis, Gandhi usaba esa palabra, estemos hipnotizados ante el poder de los diputados o de los senadores o del presidente y creer que porque lo dijo él es así? Él está ahí porque nos representa y si no nos consulta, no representa a nadie y se tiene que ir. Esa es la base, el ABC de la teoría gandhiana, Luther King, Gandhi, zapatismo, César Chávez, todo lo que se inspire en la acción no violenta. Si la autoridad no responde y no consulta a la base y no consensa y la base no está de acuerdo, o cambia o se va. Y eso es lo que hay que empujar. Pero claro, se necesita gente mucha en la calle, articulada, con respeto a la identidad del otro también, que no es un enemigo, es un adversario, en forma no violenta, civil y pacífica, pero radical. Claro, claro. Y bueno, pues tú ves condiciones en este momento para que ocurra algo así. Hemos tenido varias, supongo que varias coyunturas, pero en este momento... Sí, es muy buena la pregunta y es difícil porque nos hemos ilusionado demasiadas veces. Claro. Nos pasó con el 132, nos pasó con fue el estado de Ayotzinapa, pasó con el hasta la madre, que uno creía que había un paso más, pero, y ahora puede pasar igual, pero son gritos que se han acumulado, que hay un deterioro, y hay un tema importante en el tema de la no violencia, que es que la autoridad está en picada en cuanto a fuerza moral. Ya no digo, por ejemplo, una foto típica que es el tema de las encuestas y la aceptación, que está en un 12% y debe estar en menos. Eso es un dato muy importante para leer la realidad, porque si bien no hay articulación de las protestas, no hay un liderazgo creíble, democrático, horizontal, nacional, que sume, que tenga una estrategia, por el lado de la protesta, por el lado de la autoridad hay una descomposición muy fuerte, muy rápida y que se va a agudizar con el tema económico que se nos viene por el proteccionismo de Trump y la agresión directa a México con los migrantes. Porque ¿a quién se le ocurre que vamos a recibir a los migrantes que regresen con trabajo y condiciones si se fueron por eso? Claro. No, es una falacia patética y se nos viene un tema económico y de descomposición del tejido social muy fuerte, pero la clase gobernante no tiene credibilidad, no tiene fuerza moral. Y cuando se pierde la fuerza moral, o hay una represión mayor, que es lo que está buscando con la Ley de Seguridad Interior y todas las acciones que se nos vienen, o se tienen que ir. Y estamos frente a ese momento, ¿no? Pero claro, a veces no basta solo lo electoral, no vamos a estar esperando al año que viene. Claro. O sea, es complejo, yo no sé la respuesta, pero es un gran desafío que tenemos. Es el desafío, sí, digamos, en este momento. Exactamente. Mi querido Pietro, pues te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Yo creo que arrojas luz sobre muchas de las circunstancias que están ocurriendo y sobre la posibilidad de construcción de nuevos caminos, porque lo que dices es cierto, hay mucha gente en la calle. ¿Cómo articulamos eso en digamos, en un movimiento que tenga mucho mayor sentido que el propio hecho coyuntural de la protesta en ese momento, ¿no? ¿Cómo damos ese paso? Y sobre todo que tenga la fuerza para presionar realmente a la autoridad. Porque puede haber movimiento, puede haber enorme movilización, puede haber mucha alegría y protesta, pero la autoridad como el viento a Juárez, ¿no? Claro. Y entonces esa es la clave de la lucha no violenta, presionar a la autoridad, no sentir que uno está luchando y que todo va bien. No, lo que uno hace tiene que presionar al poder para que cambie y sea legal, legítimo. Esa es la clave que hay que mirar. Muy bien, Pietro, pues te agradezco mucho. Cómo no, un abrazo y a todas y todos, y a ti, Jaime. Gracias, Pietro, un abrazo. Chao. Chao.